Vemos el gobierno de los jueces, el gobierno de los reyes hasta Salomón. Hubo 5 años de luchas sucesivas para la conquista de Canaán. Como ya vemos acá en esta foto, es la actual frontera de Canaán. En el año 1300 a.C. muere Moisés y el pueblo pasa a ser liderado por Josué. Pensemos qué significa Canaán. ¿Cómo lo relacionamos con nuestra reforma interior? Canaán representa la tierra prometida, puede ser un estado del alma, un plano al que podemos llegar a través de nuestro esfuerzo y trabajo, con la guía de algún ser superior a nosotros que nos muestra un camino a seguir. Así pasó con los hebreos, que fueron guiados por Josué, como dijimos, quien planificó la conquista de Canaán, enviando a emisarios para observar las condiciones de esa tierra. Esos emisarios, en nuestro caso, podrían ser los espíritus que nos orientan a través de los libros, como lo fueron también los espíritus de la codificación que nos abrieron el camino a través del libro de los espíritus. Una vez medidas las fuerzas, se utilizó estrategias. ¿Cómo derribar los muros que eran tan fuertes en esa época? Según dice la historia, la vibración de las trompetas permitió realizar ese prodigio, aunque hay también otras versiones donde habla de un terremoto en ese momento. Pero siguiendo la alegoría de la vibración de las trompetas, en nuestro caso derribaríamos los muros que nos envuelven a través de las vibraciones de nuestro corazón, de esas vibraciones de amor, solicitando el amparo de nuestros guías. Vibremos para que podamos abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, y observar claramente quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos. Como dijimos, tuvieron 5 años de luchas sucesivas, y si nuestra reforma íntima tomara ese tiempo, cosa que sabemos que es mucho más, que son varias encarnaciones, sin embargo la Escuela de Aprendices de Evangelio nos da herramientas para trabajar con nuestros enemigos, los defectos, los malos hábitos, los comportamientos inadecuados, los vicios. Y para eso primero hay que romper con las barreras de nuestra comodidad y de nuestra ilusión. Muchas veces tenemos una ilusión en relación a nosotros mismos. Y para conquistar esa tierra hermosa que es nuestra Canaán interior, nuestro mundo interior, una tierra promisora, podríamos decir, de grandes oportunidades, tenemos que disponernos a eliminar esas barreras. Consolidada la conquista de Canaán, Josué divide las tierras en las 12 tribus. Dividiendo a cada una de las tribus un sector, como vemos acá en la imagen. Dependiendo de la cantidad de habitantes, era la distribución de las tierras. Luego viene la anarquía, la guerra entre los hermanos, cuando muere Josué y permanece esa división por algunas décadas. Eso nos ocurre cuando nos alejamos de nuestros guías, cuando nos alejamos de nuestros objetivos de reencarnación y somos atacados nuevamente por nuestros enemigos interiores que nunca en realidad fueron superados. A veces aparentemente los superamos, pero muchas veces también son apaciguados por la espiritualidad superior que nos sustenta y nos acompaña. Entonces pensemos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? En esta historia nos habla también de los jueces, que eran personas líderes con capacidad de liderazgo. En esa época, en 1200 años antes de Cristo, vuelven a tomar las tierras los cananeos, tornándolos nuevamente esclavos. Y surge la figura de Débora, una profetisa, es decir, un medium, que ordena a Barak a dar combate a los cananeos. Débora va confiada, porque Barak le pide que si realmente está convencida de que es posible vencer a los cananeos, vaya adelante del ejército. Y ella va confiada, demostrando su confianza en la espiritualidad. Pero pocos después nuevamente son esclavizados. Surge entonces la figura de Gideón, un rústico agricultor que también era medium,
Y el plano espiritual le dice que es importante la calidad de las personas y no solo la cantidad. Entonces él realiza un test, alertado por esta cuestión de la espiritualidad, somete a aquellos que iban a ser sus soldados a un test, a una prueba. Los hace beber en un río y descarta a aquellos que se bebían como animales y se queda solo con aquellos que bebían moderadamente con las manos, como los seres humanos deberían realizar. Es así que se queda solo con 300 personas, formando así su ejército. Acá entonces podemos también cuestionarnos de que no todos somos aptos para vivenciar las verdades del Evangelio. Nos proponemos como aprendices a transitar esa iniciación espiritual, pero no todos alcanzaremos el mismo grado de espiritualización y muchos quedarán en el camino. Fue así entonces como Gideón seleccionó a su ejército. Por cómo bebían, como dijimos, nosotros también somos testeados por la espiritualidad cuando nos candidateamos a alguna actividad o alguna tarea en nuestras vidas. Gideón vence y gobierna por 40 años como juez con relativa paz. Luego lo sucede su hijo, que se convierte en un tirano, abriendo nuevamente brechas para la invasión de los filisteos. Surge entonces el conocido Sansón. Todos también conocíamos sus notables facultades mediúmnicas, gobierna por 20 años como juez, pero cae moralmente. Se relaciona con Dalila, una relación que le provoca la suspensión de su mediumnidad. Y acá incorporamos el comentario de Carlos, que podríamos relacionar con los mandamientos: no cometerás adulterio, y con el de Rodrigo: no desearás la mujer de tu prójimo. También cuestionándonos nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros comportamientos. También habla de que Sansón era muy violento y que también adoraba o se complacía en los desmanes y cuestiones también que lo llevaron a su pérdida de la mediunidad. Conocemos la historia, ¿no?, donde Sansón se le retira o pierde la mediunidad porque Dalila le corta los cabellos. Simbolismo de su cabello que representa el juramento, su compromiso con las tareas espirituales, que rompió en realidad con su caída moral, y no por el hecho de haber sido cortados sus cabellos por Dalila, por algo exterior, que pudo reatar después de mucho sufrimiento. Es acá entonces donde también hacemos un paréntesis, que así como la mediunidad nos es otorgada, también nos puede ser retirada por la espiritualidad para evitar mayores caídas. Y como dicen Olga y Ana María, rompemos ahí esas alianzas, ese juramento que hemos hecho de respetar las leyes de Dios. Luego aparecen en la historia la figura de Ruth, de Samuel y de David. Ruth nos muestra en este ejemplo que no es nuestro origen físico determinante de nuestras actitudes o acciones, sino que es nuestro ascendente espiritual. Y por eso ella, además de pertenece a la genealogía que luego da continuidad a David y a Jesús, nos muestra también que la espiritualidad fue preparando durante mucho tiempo la llegada del Mesías y que también se sirvió de instrumentos o de espíritus altamente elevados para esa misión. Nuevamente la clase nos habla de otro gran profeta que es Samuel. Samuel aquí era también juez y nuevamente los filisteos amenazan a los judíos y los lanzan al combate. Los judíos se lanzan a ese combate sin preparación previa, llevando el arca de la alianza, considerando como que el arca de la alianza era Dios, y que así, llevando a Dios por delante, vencerían a su enemigo. La derrota fue atroz y el arca también fue tomada.
En este caso nos ejemplifica la importancia de nuestra preparación constante y de nuestra reforma continua para que seamos buenos médiums y nos alejemos de las apariencias, no aferrarnos a los cargos y sí a los encargos, siendo nuestro primer encargo conocernos a nosotros mismos para mejorar, para transformarnos y ser instrumentos perfeccionados en la medida de nuestra evolución, para ser instrumentos de auxilio, auxiliando también a los espíritus inferiores, siendo buenos medios también colaborando con los espíritus superiores. La mediumnidad, como vemos en esta clase, es una herramienta redentora que puede ser muy útil a nuestra evolución. Las caídas de los mediums no se dan por las influencias espirituales negativas, sino por nuestras propias imperfecciones, que permitimos y que abren brechas para la invasión del enemigo, tanto interno como externo. Luego de que Samuel unge a Saúl, el primer rey de Israel, la vanidad termina perdiéndolo. Como fue desviándose de su mandato, al promover el bienestar del pueblo por orden del plano espiritual, su mandato le es retirado. Y es entonces que, así, Samuel retira el cetro de Saúl. Este le implora y se arrepiente, pero ya de nada sirve su arrepentimiento porque perdió el poder. Samuel es inspirado para ir a Belén e ir a la casa de Jesé, a fin de ungir al nuevo rey. En esta parte de la historia a mí siempre me llamó la atención, cómo va presentando a todos los hijos. Ante el primer hijo él piensa que va a ser aceptado, todos piensan que el hijo mayor es el nuevo rey, sin embargo la espiritualidad lo rechaza, siendo rechazados todos los hijos presentados. Y finalmente dice que Jesé se acordó de su hijo menor, que estaba apacentando las ovejas. ¿Cuántos hijos tendría, no?, que se acuerda tardíamente de que tenía otro hijo? En esta parte nos habla de que no seamos engañados por las apariencias y que nuevamente es un llamado de atención a los títulos, a los cargos, a las apariencias, y que nuestro interior es observado claramente por la espiritualidad, por toda la espiritualidad, tanto la superior como por la inferior. Saúl no supo de este episodio y fue así para que se preservara la vida de David. Saúl, como medium en decadencia, era atormentado por espíritus inferiores que, paradójicamente, solo David tenía el poder de calmar cuando él tocaba su arpa. Una vez más, los filisteos amenazan con conquistar o con guerrear nuevamente. Aparece un gigante que desafía a los judíos a vencerlo, que es el famoso Goliat. Los judíos se retiran, pero también se acuerdan nuevamente de David. Este decide enfrentar a Goliat, todos se burlan, pero David arma su honda y con una sola piedra mata a Goliat. Y acá yo me hago una pregunta, ¿no? Entonces, si Moisés nos envió los mandamientos y habla de no matarás, ¿cómo es que todas estas conquistas se dieron con grandes matanzas, ¿no? David adquiere gran prestigio, se casa con una hija de Saúl, pero este lo odia ferozmente y David tiene que huir para preservar su vida. David no tiene rencor contra Saúl y finalmente, luego de que muere, David es coronado rey. David toma el poder, pero también se desequilibra. Luego de suceder su segundo hijo Salomón, el que conocemos porque construyó su templo y por ser supuestamente equilibrado hasta que también se desvía, teniendo gran cantidad de mujeres, aproximadamente 700 mujeres y 300 amantes. Además de construir el famoso templo, reinó por 80 años y permitiéndole que sus esposas tuvieran o mantuvieran sus rituales paganos, se desvía del objetivo principal que es del mantener la idea del Dios único.
Esta historia transcurrió hace 3000 años, sin embargo extraemos que la vanidad, la ostentación de un poder material y temporario, nos puede arrastrar hacia una caída moral. La espiritualidad siempre estuvo presente, casi guiando de la mano a los actos cotidianos del pueblo. Y como dice André Luis en Evolución en dos mundos, la espiritualidad estaba muy pendiente por causa de la inmadurez espiritual. Ahora pensemos nosotros, ¿cómo estamos en relación a nuestra mediunidad? ¿La consideramos como un poder o como una herramienta? ¿Cómo estoy o me siento en relación a los cargos? ¿Anhelo cargos? ¿Anhelo tener poder? ¿O me ofrezco como trabajador, humilde, voluntario? ¿Soy consciente también de que el cargo no es directamente proporcional a mi evolución, sino que es oportunidad de servicio? Y si no estoy en posición de poder, por ejemplo, si soy subalterno, ¿cómo está mi relación con el poder? En el caso en que tengamos poder, si soy gerente, director, dueño de algún negocio, ¿cómo me comporto con aquellos a quienes tengo a mi cargo? ¿Qué es de la vida material? Y en los cargos o tareas espirituales, ¿idealizo al dirigente? ¿Me considero en una posición más avanzada por estar en la comisión directiva, o por ser medium, o por ser director de tareas? Acá recordamos lo que dijo Ana María, que con nuestras actitudes estamos muchas veces demostrando otras cosas. Cuando habló de no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no será que endiosamos, como decía Ana María, a las personas, a los dirigentes, a los mediums? Analicemos eso íntimamente y veamos qué posturas asumimos en relación al poder y al uso de la mediunidad. Y así como el tabernáculo, que era un lugar físico, como dice Olga, donde los hebreos tenían para adorar a Dios, nosotros tenemos el centro espírita, pero ya no es un lugar de adoración, sino un lugar de trabajo. Es un catalizador también de energías para que nosotros mismos tomemos fuerzas para nuestras luchas diarias. Recordando la clase anterior, si perdiereis el respeto a Dios y abandonareis las virtudes, seréis llevados esclavos por todas partes del mundo, y no habrá lugar en la tierra o en el mar que no conozcan las señales de vuestra esclavitud. Como dice Noemi también, priorizamos las cosas materiales y entramos en ese laberinto oscuro y nos volvemos esclavos, exponiéndonos a vicios materiales, yendo detrás de quimeras, y seremos siempre llamados a la atención por nuestra conciencia. Como todos también hablaron sobre los mandamientos en la anterior clase, siempre digo lo mismo, que si nosotros pudiésemos llevar a cabo o cumplir simplemente estos 10 mandamientos, estaríamos en otra condición espiritual. Todavía aún nos falta mucho, por eso tenemos que ser atentos, vigilantes, observarnos nuestros comportamientos, observar nuestros sentimientos para comenzar este trabajo de análisis interior que, si bien lleva mucho tiempo, como dice André Luis, la evolución se mide en milímetros, es milimétrica y nos lleva milenios. En algún momento de nuestra evolución espiritual tenemos que comenzar. Y seguramente ya hemos comenzado en otras vidas, porque si estamos dentro de este ideal, buscamos ligarnos a lo espiritual. Así que seguramente todos hemos ya comenzado este trabajo. Lo que nos sirve es la unión, es la oración y la fortaleza y la confianza de que la espiritualidad, cuando nosotros estamos decididos a progresar y a esforzarnos, siempre nos van a acompañar. Así que bueno, los dejo para que reflexionen con estas preguntas y que puedan discutir entre ustedes esta clase.